Saludos. Para el Canal 4 RD es un orgullo recibir hoy aquí, a propósito de la biodiversidad y su importancia, recibir a este conjunto de académicos, científicos, catedráticos, investigadores y en general también activistas por precisamente la defensa de la biodiversidad. Y a continuación pues les presento el honor de tener a José Manuel Mateo, quien es el director de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, al licenciado Ricardo García, biólogo y director del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso, a Yolanda León, bióloga, profesora, investigadora y presidenta del Grupo Jaragua, al señor Sixto J. Inchaustegui, biólogo, cofundador del Grupo Jaragua, profesor e investigador, al amigo además Miguel Silva, biólogo, con maestría en ecología y medio ambiente, y a la querida amiga doña Ángela Guerrero, bióloga y profesora universitaria. A ellos, de entrada, pues, agradecerles su compañía y su solidaridad con esta intención de la dirección de este canal de presentar, a propósito de los temas fundamentales del país, las diversas ideas y las diversas opiniones que en este caso en el mundo de las ciencias naturales, de la biodiversidad, la ecología y el medio ambiente, pues nos reúnen en el día de hoy. Yo quiero que me permitan asignarle a cualquiera de ustedes la función de comunicarnos en realidad hoy qué es la biodiversidad en principio, por la naturaleza pedagógica que por igual tiene este panel. Y sería ideal que fuese voluntariamente. Bueno, democráticamente designamos al maestro. Al maestro, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar en este panel, que yo creo que todos los que estamos aquí, y personalmente yo y la institución que represento, el Grupo Jaragua, consideramos que no solamente es muy importante, sino que es de vital importancia. Recientemente acabo de participar en una reunión del Consejo Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que en este año cumple sus 70 años de existencia. Y uno de los puntos que se sacó a colación es que entre las crisis globales que está enfrentando la humanidad hoy en día, una de las más importantes es la crisis de la diversidad biológica. Esto es algo ya reconocido desde hace tiempo, por eso, entre otras cosas, se estableció el Convenio sobre la Diversidad Biológica a partir de la Cumbre sobre Desarrollo y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, o Cumbre de Río, y con la cual se sigue trabajando. Entonces, en ese sentido, se ha definido la diversidad biológica o biodiversidad al conjunto de seres vivos que habitan en el planeta y sus interacciones. Y por eso se dice que se habla de la biodiversidad a nivel de ecosistema, es decir, a nivel de la interrelación entre los seres vivos como tal, a nivel de especies y también a nivel genético. Porque no solamente se trata de la diversidad de ecosistemas de tipo de bosques, etcétera, o diversidad de especies, sino también de la diversidad y variabilidad genética que hay entre una especie. Uno de los temas que se ha tomado muy en consideración y sobre el cual hay preocupación y a veces no pensamos en ello, es sobre la erosión genética o pérdida genética de variedades de plantas y animales domesticadas. Por razones obvias de producción animal y vegetal, las razas animales y de cultivos de alimentos se han ido uniformizando a través de los años para que la producción sea más predecible
y más manejable económicamente, pero eso ha ido en detrimento de la diversidad y variabilidad genética de las poblaciones de plantas y animales que ofrecen y suministran el alimento para la mayoría de la población. De manera que, en sentido general, la diversidad biológica es la que permite que se den los procesos ecológicos esenciales que son a su vez lo que permiten la existencia sobre la Tierra. De ahí que la biodiversidad no solamente es importante, sino que es imprescindible. Y se hace mucho más importante y mucho más imprescindible para los estados insulares, como es el caso de la República Dominicana. En función de ello, ¿dónde está el hombre? Porque podría ser dado que esa definición lo incluye, pero podría yo pensar como que es el hombre viendo desde fuera de la propia biodiversidad la relación que tiene con ella. Bueno, te puedo decir, en realidad, cuando hablamos de biodiversidad, tenemos estos dos componentes que tú has señalado. El definidor y lo definido. En el caso de la biodiversidad, el definidor definitivamente es parte de lo definido. El hombre es parte de esta biodiversidad, de hecho es casi una especie plaga, pero es parte de la biodiversidad en sí. De manera que al pensar en la conservación de la biodiversidad, en la conservación de los ecosistemas, tenemos también que pensar en la conservación de los seres humanos. Y esto se conoce desde hace un tiempo como el enfoque de ecosistemas, donde se trata de proteger no solamente la diversidad biológica, el entorno que facilita su persistencia, su permanencia en el tiempo, sino también de aquellos que viven de ella. Después de todo, no somos más que un organismo de la biodiversidad que se alimenta de otros. Correcto. Sí, bueno, el hombre es parte de esa biodiversidad, solo que el hombre tiene un entendido y una visión de que generalmente hace un uso irracional de esa biodiversidad y lo ve como el elemento aglutinante que puede avasallar esos elementos. Yo he acuñado una frase: la vida de los seres humanos depende de la biodiversidad. En ese sentido, el hombre debería ser un mecanismo armónico para asegurar y perpetuar esa biodiversidad para que le proporcione a su vez una serie de beneficios que son imprescindibles y sin lo cual el ser humano no puede vivir. Y normalmente la gente vive de espalda a esa definición que se acaba de dar y a los beneficios que esa biodiversidad le proporciona al ser humano. Por eso usted ve que de repente hay gente que está haciendo desarrollo alrededor de la destrucción de un manglar, o sencillamente contaminando un río, o destruyendo un bosque, porque se cree que es el eje hegemónico alrededor de esos recursos. Y precisamente el no verlo de esa manera y generar niveles de conservación y protección de esa biodiversidad es lo que catapulta la posibilidad del desenvolvimiento humano. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, que el Producto Bruto Interno de República Dominicana relacionado con el turismo es tanto. Y pareciera que ese Producto Bruto Interno es exactamente el tema de una institución que genera el movimiento de unos visitantes. Sin embargo, tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, porque ¿qué viene a ver la gente? La gente viene a disfrutar de la playa, viene a disfrutar de la belleza escénica, obviamente del ser humano que está alrededor de esos espacios que rinde un servicio. De manera tal que la biodiversidad está asociada al desenvolvimiento, a la oportunidad de empleo, a la mejoría de la calidad de vida de la gente y incluso al desarrollo de un país. Se me ocurre, sí, Yo sí, quería por favor. aclarar algo porque tú dijiste depredador. El hombre, el ser humano, yo no lo veo como un depredador, yo lo veo así como dice Mateo y como dice Miguel, biólogo al fin, pero sobre todo aclarar que los depredadores no son algo malo. No. Los depredadores son parte del ecosistema y tienen una función importantísima. La salud de un ecosistema incluso se nota cuando va mal, cuando los depredadores ya le pasa lo que le pasa al gavilán, ¿verdad? Nuestro gavilán endémico. Los tiburones. Y los O los tiburones tiburones. en el mar. O sea, tenemos solamente gavilanes creo que en estado natural en los Haitises, cuando se piensa que estaba mucho más extendido en toda la isla. Entonces, eso nos está diciendo que hay algo que va muy mal.
Fantástica, muy buena aclaración. Pero se me ocurre pensar que esa relación queda expresada en el caso incluso del Estado mismo con respecto como aparato humano. Pensar que la relación entre una cosa y la otra viene dada también por la legislación, por la ley de medio ambiente, en este caso del país, y por los convenios internacionales, los protocolos internacionales, las políticas de las propias Naciones Unidas, que deben normar esa relación entre el hombre, digamos, entre las sociedades y la naturaleza misma. Valor entonces que le reconocen ustedes a nuestro andamiaje, digamos, legal de cara a la protección del medio ambiente, a la garantía de que la relación sea una relación, en cierto modo, armoniosa. Mira, lo que dicen los colegas, hay que ver el hombre, el Homo sapiens, en el complejo entramado de lo que es la naturaleza en sí. ¿Qué pasa cuando una especie ha logrado ser exitosa en un ambiente determinado? Generalmente tiene mucha influencia y tiende a desplazar, ¿verdad?, otras. Y creo que es lo que ha pasado con el hombre, y hasta ahora ha logrado, como dirían algunos, someter, controlar muchas de las otras especies. Y eso tiene una influencia que la vemos a lo largo de la evolución de las especies como tal. Hoy muchas plantas están condenadas a desaparecer si el hombre dejara de utilizarla. Muchos de nuestros cultivos que se propagaban de manera natural por reproducción sexual, el hombre comenzó a cultivarla de manera asexual y ya no son capaces de reproducirse en ambiente natural, entonces están amenazadas. Y estamos hablando de la caña de azúcar, por ejemplo, ya no produce semillas fértiles. Los bananos ya no son capaces, en la mayoría de los casos, muy pocos, si es que quedan, producen semillas fértiles. Si el hombre dejara de intervenir, pues ya lo ha llevado a una condición de no sostenible. Están condenados a desaparecer. ¿Qué pasa entonces? Y voy a su inquietud. El hombre ha tenido que establecer una serie de mecanismos, de controles, de acuerdo para garantizar que esas especies puedan sobrevivir y que el aprovechamiento de esas especies también garantice una cierta sostenibilidad. Y por eso vemos acuerdos como la diversidad biológica, todo el tema de cambio climático. Es decir, el hombre está hoy obligado a revisar su conducta frente a las demás especies y frente a lo que es el ambiente, o medio ambiente como propiamente se utiliza en general. Por eso la importancia de una solidez en la legislación en cada país. Y en el caso de República Dominicana, que ya nosotros somos signatarios de la mayoría de estos acuerdos internacionales, nos da cierta garantía. Pero, y voy a puntualizar algo que a mí me causa mucha preocupación y que nosotros sufrimos a diario. Tenemos, por ejemplo, el caso de Haití, que tengo entendido que todavía no ha firmado lo que es CITES, de una convención para controlar el tráfico o comercio de especies amenazadas. Nosotros protegemos aquí de este lado, tenemos una legislación relativamente efectiva, pero como las especies no tienen frontera política, no entienden eso y la compartimos, entonces lo que cuidamos de este lado se va por el otro. Y por eso la necesidad de una fortaleza en la legislación. Se necesitan más medidas legislativas, digamos, más para proteger y ver de manera... Yo pienso que el país ha venido a lo largo de los últimos años construyendo una estructura legal que nos permite atender el problema. Obviamente habrán leyes que con el paso del tiempo necesitan modificación y ajuste, pero nosotros tenemos una estructura legal que nos permite afrontar el problema. Muchas veces probablemente las leyes no son efectivas por un tema de rigurosidad en su aplicación, porque hay gente todavía en sociedades como la nuestra
probablemente que entienden que están por encima de la ley, o hay una serie de canales, yo diría amorfos en la sociedad, que permiten que una gente pueda vulnerar la ley. Pero nosotros tenemos una estructura que rigurosamente aplicada puede ser efectiva. Y además somos parte de una serie de compromisos internacionales que de igual manera nos obligan a eso. Pero yo creo que el tema es bastante más complejo. En primer lugar, ¿qué es una ley? Una ley no es más que un instrumento de política. ¿Qué es una política? Es la expresión de un deseo de llegar a una situación o condición determinada. El propósito de la ley 6400 es conservar la biodiversidad, conservar los ecosistemas, promover un esquema, una cultura de consumo que sea sostenible, y esto es un sueño. Este sueño es la política, que se expresa a través de la ley, de la legislación, de las leyes, de las regulaciones. Ahora bien, ¿de dónde sale este sueño? Este sueño sale de el nivel de conocimiento que tú tienes de tu entorno. Y aquí, por ejemplo, en República Dominicana, ha habido expresiones, digamos, adelantadas a su tiempo. En el año 62, en la ley 5914 de pesca, por ejemplo, se prohíbe la captura del manatí. Todavía no se había declarado esto en otros países. Esta ley fue visionaria en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que somos los dominicanos más inteligentes que otros? No, pero estamos cercanos a la naturaleza y estamos sintiendo la situación que hay. Eso es lo que sucede. Todo es dinámico, por eso es más complejo y por eso las leyes van a seguir evolucionando, van a irse mejorando, van a ir siendo más asertivas en la conservación, no solo de las plantas, no solo de los animales, sino del hombre. Ricardo ha mencionado algo muy importante con el tema del plátano, por ejemplo. Yolanda, profesora, investigadora y presidenta del Grupo Jaragua, Yolanda León. Para el Grupo Jaragua, falta un marco legal jurídico que en las áreas donde ustedes en particular desde hace décadas se han enfocado para garantizar la misión del propio Grupo Jaragua, ya no solo en el terreno estrictamente de científico, sino en esta aspiración que creo que compartimos todos. Mire, yo creo que lo que expresó Mateo, nosotros estamos plenamente de acuerdo. Tenemos un cuerpo legal bastante rico y muchos de los que estamos aquí hemos contribuido a ese cuerpo legal, no se ha creado solo. Y de hecho tenemos, aparte de la Ley General de Medio Ambiente que mencionaba Miguel, la 6400, tenemos una ley súper ambiciosa que es la de áreas protegidas. Es una ley que básicamente hoy establece que 1/4 del territorio dominicano está bajo una protección. Es una ley muy fuerte. O sea, en la Convención de Biodiversidad, que por ejemplo algunos hemos podido estar, se pelean los países hasta horas de la madrugada y lo que se estaba planteando es que se llegara a un 17% hace unos años. Nosotros estamos en 25%, pero ¿se está aplicando ese 25%? Ahí es la pregunta. Entonces nosotros creo, ¿verdad? Insisto, está aquí también de mi institución, que puede abundar también. Nosotros creemos que lo que hace falta ahora es dar el paso de una mejor aplicación de las leyes que ya tenemos. Y cómo no quiere decir que no se modifiquen o se actualicen, pero la realidad es que con leyes solamente no se logra el objetivo o el sueño, como mencionó Miguel. Sí. Bueno, con relación a todo este tema, y sin tratar de ser redundante, creo que lo que se busca es la gestión sostenible de la biodiversidad para el bienestar humano. Eso está establecido en todos los grandes documentos que hay relativos a la conservación de la diversidad biológica, de los principios básicos de la Convención sobre la Diversidad Biológica y demás. Y todo esto se enlaza directamente con lo que ha sido la preocupación desde hace muchas décadas y que se fortaleció en el 92 con la Cumbre de Río, en el 2000 con la Cumbre del Milenio y ahora con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de buscar el desarrollo sostenible, dentro de lo cual la República Dominicana
también está inserta a través de su ley sobre desarrollo 2030, donde la búsqueda del desarrollo sostenible se ha definido como la necesidad de utilizar los recursos para satisfacer las necesidades humanas del momento sin destruir o limitar la capacidad del planeta para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, es lo que se busca, ¿no? La convivencia armoniosa, sostenible entre nosotros los humanos y todo lo demás que nos rodea. Ahora, en cuanto al cumplimiento, yo estoy también plenamente de acuerdo, tanto con lo que ha dicho Mateo como con lo que ha dicho Yolanda. Creo que tenemos un cuerpo de leyes bastante bueno. Hay cosas que se pueden mejorar siempre y hay cosas que tendrán que cambiar porque el mundo es dinámico y va cambiando. Pero como en otras oportunidades he dicho, creo que nos faltan recursos. Y nos faltan recursos a todos los niveles, recursos financieros y recursos económicos. Creo que no hemos sido tan buenos para gritar, cacarear esa falta de recursos. Yo menciono siempre cuando se toca este tema que para el año 2009 el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una evaluación bastante exhaustiva de la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para cumplir con su misión legal, con lo que le manda la ley. Y la síntesis básica resumida es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene la capacidad institucional para cumplir con todo el mandato de la ley, sobre todo en base a su limitada disponibilidad de recursos, que la primera base de disponibilidad de esos recursos es la financiera, y la principal forma de recursos financieros para un ministerio, y en este caso como Ministerio de Medio Ambiente, es el presupuesto nacional. Yo sé que todos quisiéramos, o la mayoría, que el presupuesto nacional de cada sectorial se incrementara, pero yo creo que es un punto que deberá revisarse porque es la esencia, como hemos visto, de la vida sobre el planeta. Profesora, mire, su opinión sobre ese tema, pero yo quiero agregar, porque parecería que bueno, que sí, que el marco está ahí, pero solo recientemente se asumió categóricamente la veda, creo que del pez, ¿qué? Loro. Del loro. Del loro. Y bueno, estaba ahí el andamiaje dado, pero si no se acaba con los arrecifes y además se acaba con el bendito pez loro. ¿Es suficiente con ese ordenamiento para que efectivamente en el caso de las plantas, profesora, que es su especialidad, Sí. la gente no alcanza quizás a darse cuenta hasta qué punto hay diversidad y por tanto qué valor tiene cada especie, quizás por ignorancia y porque realmente es tan vasta la diversidad que no se le puede pedir a todo el mundo que conozca la importancia que tiene una determinada planta. Sí, ese es un problema, yo estoy de acuerdo con los colegas, pero ciertamente con lo último que acaba de decir Sixto, el problema yo creo aquí es que faltan recursos de todo tipo. Yo me atrevería a agregar a esa lista incluso recursos humanos, porque para la cantidad de áreas protegidas que tenemos, que va bien, obedece a la alta diversidad que tenemos en la isla. Ricardo sabe que comenzamos un 36%, o sea, de cada 100 plantas de este país, 36 eran consideradas endémicas. Eso ha ido subiendo y estamos cerca ya del 40%, casi parejo con Cuba, por algunos autores. Claro, eso varía con el autor. Pero eso lo que demuestra es que a pesar de la deforestación, de la destrucción de hábitats y de todos los problemas ambientales que tenemos, todavía somos una isla con alta diversidad, considerada dentro del Caribe como una pieza clave en ese área caliente de diversidad que es todo el archipiélago caribeño. Pero yo creo que lo que ha estado pasando en mi experiencia en campo, en las aulas, en los viajes por el país, en el análisis de la sociedad dominicana, es que necesitamos más inversión de recursos económicos sobre todo. No podemos tener 25% del país protegido en los papeles. Están protegidos en la ley, pero bien sabemos que el ministerio no puede
con toda esa carga solo. Y tenemos modelos exitosos, que es el Grupo Aragua y la Reserva Científica de Ébano Verde. Son áreas comanejadas y son áreas que se han mantenido y que se ha hecho trabajo con las comunidades y que se ha hecho un excelente trabajo. ¿Por qué no continuar con ese modelo? Eso es lo que yo me pregunto. Si ha sido exitoso, ¿por qué no seguir estimulando ese modelo? No sé por qué. Alguien que me lo explique. Lo veo usted un poco ansioso. Quisiera terminar con, no solamente con trayendo al debate el problema del comanejo o la solución, para mí es una solución, sino el asunto de que no es solamente el comanejo y este modelo que hace falta, sino también que hace falta reforzar el cumplimiento de la ley a todos los niveles, de todas las leyes que tenemos. Y eso solamente también se consigue con dinero y con mucha educación. Eso nos falta también. Nos falta mucha educación formal todavía, o sea, el Ministerio de Educación y también la educación informal, que es la que hacemos en el museo, en el jardín, en la universidad y en todos lados cuando hacemos educación ambiental. Nos faltan eso, los socios también. Hay muchas cosas que hemos logrado desde el campo ambiental. Claro. Sin embargo, hay un elemento que yo creo que tenemos que estar de acuerdo que no hemos podido lograr. No hemos podido lograr convencer a los que toman decisiones de que el manejo de los recursos naturales, el manejo de un sistema nacional de área protegida entraña disponer de recursos. Y ese discurso yo creo que no es difícil de vender, por lo que explicaba anteriormente. Si tú tomas el desarrollo de un país en el campo industrial, en el campo agrícola para alimentación, turismo, producción de agua para suplírselo a la gente, todo eso te lo proporcionan los ecosistemas y la biodiversidad que están en ellos. La primera inversión de un Estado debería ser para fomentar la conservación y ese uso sostenible de esos recursos naturales, porque eso es lo que te catapulta el desarrollo y la posibilidad de empleo y de mejora de la calidad de vida de la gente. Por tanto, nosotros nuestro enfoque, conociendo esa realidad de que no tenemos recursos para manejar adecuadamente toda nuestra riqueza a escala nacional, debería ser empujar para que los tomadores de decisiones se den cuenta que tienen que asignar una mayor cantidad de recursos. Fíjese usted que cuando hay la necesidad de ajustar el presupuesto, en quien primero se piensa es en el Ministerio de Medio Ambiente, porque no hay esa visión de lo que representa la conservación de la biodiversidad para catapultar el desarrollo de la nación. ¿A quién le van a hacer? Ricardo, sin embargo, tiene la idea de que su modelo de gestión es autosostenible. Fíjate, cuando yo escucho a los colegas hablando, pienso que no todo está perdido y que vamos avanzando en la dirección siguiente. Hay que motivar, hay que generar información y esa información tú tienes que, vamos a decir, mercadearla hasta aquellos que toman decisiones. Resulta un poco difícil, pero uno va logrando. Miren, recientemente el país contempló algo muy interesante, la inauguración de un nuevo jardín botánico, el inicio de un jardín botánico. Pero ¿qué pasa? Recientemente nosotros estuvimos en Cuba, en el Congreso, un Congreso Internacional de Jardines Botánicos, y ahí yo vine más convencido aún de lo que estaba, del valor que tienen los jardines botánicos como herramientas para lograr esto de la sostenibilidad del manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque en países como el nuestro, el tema de la educación ambiental es fundamental. Y eso se puede lograr del trabajo que hacen instituciones como un museo de historia natural, un parque zoológico como el nuestro, un acuario nacional. Trabajo que es un día a día que tiene que ser continuo. Pero para eso, y ahí voy, y coincido con la maestra Ángela, hay un tema de recursos humanos. Los países en nuestra región, que no son mucho más avanzados que nosotros, mucho menos, pero han llevado una trayectoria diferente. Y siempre mencionamos el caso de Costa Rica.
Pero cuando usted va a Costa Rica, la mayoría de las áreas protegidas tienen un biólogo residente. Es una persona formado para entender el valor y cómo manejar el recurso natural. Aquí no pasa así. Claro. Todavía aquí te mandan a cualquiera, un compañerito del partido, a dirigir un área protegida, sin ningún criterio. Entonces, en eso tenemos que avanzar. Y Pero con un también, sueldo de miseria. exactamente, pero también tenemos que hacer ver que la fuente principal de ingreso de la República Dominicana es el turismo. Pero el turismo nuestro no es el turismo de Europa y tal vez incluso países como el mismo México, donde todo el mundo quiere ir a ver el Museo de Historia y Antropología en la Ciudad de México, o ir a Europa a ver ese legado histórico, cultural, desde los romanos. No, aquí vienen a una buena playa, a una montaña, pero para poder captar ese turista, usted tiene que garantizar agua en abundancia de calidad, pero usted tiene que garantizar una producción agrícola que depende de las aguas que estamos generando en las áreas protegidas. Entonces, a veces, a los biólogos nos catalogan como radicales, cuando nosotros nos planteamos de manera muy firme que Valle Nuevo no puede ser un centro de producción de zanahoria con toneladas de químicos envenenando el agua que le estamos brindando a esos turistas que cuando se den cuenta dicen no, yo no voy a la República Dominicana. Entonces todo eso tiene que ir conectado, ¿verdad?, con una atención. Y cuando se llegue a ese nivel de conciencia, yo estoy seguro que no va a faltar el recurso para que esas áreas protegidas se manejen con eficiencia y que un jardín botánico nacional como el nuestro no le falte recursos para hacer la investigación y generar una lista roja que nos dice a nosotros cuáles son las especies que tenemos que atender, pero en lo inmediato, porque muchas de ellas son de un gran valor que todavía no conocemos. Dijimos que hay una gran diversidad en el país, o una gran biodiversidad, y que hay un 25% de áreas protegidas, con el tipo de manejo y demás, y creo que hay, ¿verdad?, áreas científicas, áreas de reservas científicas. Y dijimos también que existe la legislación y esto. Ahora, en realidad, zonalmente, en cada uno de los ecosistemas, digamos, de la isla, y nosotros tenemos varios, ¿verdad?, regionalmente hablando, ¿en qué medida es posible asumir ante los embates de ciertas cosas, de ciertos vectores, asumir la protección de esas especies que se ha dicho que están en ese libro, ¿verdad?, la lista roja, que nos refiere a la endemia, ¿verdad?, de las especies, entre otras cosas? ¿Quién asume? Zonalmente fue que usted Digo dijo. sí, por región. Es decir, ¿en qué medida en la región de Bauruco podemos evitar que los haitianos que Ricardo mencionó vayan y capturen los pocos selenodontes que tenemos, por ejemplo? A eso el ejemplo es ese. Sí, mire, su pregunta es difícil contestar porque nuestra isla es un mosaico y un mosaico muy diverso por su historia geológica. Nosotros originalmente fuimos 2 islas, además que esa unión de islas y parte de nuestra historia también dio fruto a algunas de las montañas más altas que hay en toda la zona, no solo del Caribe. O sea, la costa este de Estados Unidos no tiene montañas como la Cordillera Central. Entonces eso hace que nuestra isla, en un territorio muy pequeño, concentre una biodiversidad exagerada, en cierta forma. Entonces, uno siempre cae cuando le preguntan qué zona tiene más biodiversidad o menos. Es muy difícil porque hay plantas, sobre todo porque las plantas no se pueden mover, que sabemos que solo están en un municipio, digamos, y quizá en una sección o un paraje solamente de nuestro país. Y lamentablemente eso no la hace que sea menos valiosa que otra que pueda estar en. Entonces eso es difícil, pero sí nuestro país ha sido, por ejemplo, en algunos análisis que se han hecho hace unos años, pero yo creo que tienen su validez, sobre todo nuestros bosques húmedos de montaña concentran una gran cantidad de especies únicas y yo diría que tienen una prioridad sobre todo por lo poco que nos queda de ellos. Incluso fueron incluidas en las ecorregiones, las 200 ecorregiones del mundo entero
los bosques húmedos de la Española como entre esa lista tan selecta del mundo. Y esos son los bosques precisamente que ahora más están destruidos, sobre todo por el avance de la agricultura en las áreas protegidas. Y eso es algo que la gente muchas veces no lo asocia con depredación. Mucha gente, y lo que hablábamos ahorita, mercadear y educar sobre biodiversidad, la gente, por ejemplo, y lo vimos en el caso de Valle Nuevo, la gente común tiende a ver la agricultura como algo bueno, algo noble. Y en realidad, actualmente yo le diría que esa es la causa principal de destrucción de la biodiversidad. Entonces tenemos que empezar a educar en ese sentido, explicando. No es que no queremos que se cultiven alimentos. Todos comemos, todo lo que estamos aquí comemos y bebemos agua. Pero el asunto es respetar ese ordenamiento que las áreas protegidas han hecho. Entonces, nuestros bosques de pinares también han sido ¿verdad?, de alta montaña, pero tenemos también muchísimas especies en bosque seco. En Jaragua, que es nuestra casa, nosotros tenemos especies que nada más están en el municipio de Oviedo, por ejemplo. Entonces, por decir un ejemplo, y si nos vamos por otra región del país, Samaná también tiene, los haitises, todos tienen su historia que contar. Y esta historia tan rica que tenemos, una biblioteca como sería la Biblioteca de Alejandría, con volúmenes únicos, y que a toda la humanidad le dolió que eso se perdiera para siempre. Y nosotros muchas especies no sabemos para qué sirven hoy. Quizá van a ser el nuevo alimento del futuro, quizá van a ser la mejor medicina del futuro, quizá van a ser el mejor perfume del futuro, como está saliendo con el guaconejo. Pero por ahora nosotros como biólogos estamos en una situación de emergencia y básicamente tenemos que comprar tiempo para que en un futuro, si no nosotros, otras generaciones valoren esos recursos en su justa medida. Pero si los que estamos ahora de turno no nos aseguramos que esa biblioteca se guarde y nos ponemos quizá a esperar a que estén todos los estudios para justificar proteger una especie, el juego va a estar perdido por las tendencias que estamos viendo, como lo que habló Sixto. Que yo espero que ahora estamos viendo un resurgimiento de una urgencia sobre la crisis de biodiversidad que a nuestro entender es verdaderamente necesaria. Sí. Bueno, continuando un poco con lo que ha dicho mi compañera y colega Yolanda, la lista roja de especies, que ya también ha sido mencionada aquí, y que el Jardín Botánico ha hecho un excelente trabajo, es un instrumento que ha sido desarrollado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para evaluar el estado de conservación de las especies de plantas y animales del planeta. Y se ha convertido en el estándar internacional que no solamente es seguido por las legislaciones nacionales, sino también por las legislaciones internacionales e incluso por las políticas ambientales, por ejemplo, de las grandes instituciones prestatarias como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. En el caso de la República Dominicana, y entiendo que Ricardo tendrá la oportunidad de hablar más sobre el excelente trabajo que ellos han hecho con la lista roja de plantas vasculares, pero en el año 2004 se acabó la evaluación global de anfibios sobre la metodología de lista roja a nivel internacional, y quedó que el país que tiene el mayor porcentaje de su fauna de anfibios amenazada es nuestra vecina República de Haití. Cuando uno dice esto, muchas veces la gente dice, bueno, pero sabemos que en Haití hay una gran crisis ambiental, con el 92% de sus especies endémicas todas de anfibios amenazadas. Pero inmediatamente a continuación le seguimos nosotros. Entonces, el segundo país con el 86% de las especies amenazadas en peligro de extinción de sus anfibios es República Dominicana. De manera que la isla de la Hispaniola es la que tiene los anfibios más amenazados del mundo, del planeta. Y a veces la gente podría decir, bueno, se pierde un maco más, un maco menos. Pero estos son indicadores, entre otras cosas, de la calidad ambiental y de la calidad del bosque. Y si están amenazados, están indicando que hay un problema en nuestros bosques y en nuestras áreas naturales. Entonces, en los reptiles que se acaban de evaluar más recientemente, el 27% de las especies están también en la lista amenazada. Entonces, si uno sigue y ve los principales grupos que han sido amenazados, vemos que nosotros tenemos una muy alta proporción de nuestras especies en peligro amenazadas. La Sociedad Zoológica de Londres, junto con una organización que se llama EDGE, saca una lista de las 100 especies más amenazadas del mundo, no solamente en sí mismo,
sino por lo que representan genéticamente para la humanidad. Y en la lista de los 100 reptiles más amenazados de este año que acaba de salir, hay 9 de 100 que están en República Dominicana. Y de esos 9 hay 6 que son endémicos de República Dominicana, no de la Hispaniola. O sea que yo creo que los indicadores globales y nacionales, el Ministerio ha hecho un esfuerzo muy bueno y por primera vez en el 2011 sacó la lista roja nacional con la metodología de la UICN. Luego el botánico con este libro que tiene, y ahora se acaba de revisar también la lista roja nacional por medio del Ministerio con la colaboración de las demás organizaciones del país. Entonces yo creo que esto nos deja ver que estoy totalmente de acuerdo que se están haciendo grandes esfuerzos, pero al mismo tiempo se están haciendo grandes impactos. Y yo creo, para concluir mi idea, que hay 2 instrumentos que son fundamentales para que el país los fortalezca si queremos seguir contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica, que son las áreas protegidas, los parques nacionales. Yo creo que es fundamental seguir fortaleciendo su buen manejo, su buena gestión, y el segundo instrumento es la evaluación de impacto ambiental. Todo no puede ser área protegida, pero todo lo que está fuera de área protegida debería tener buenas evaluaciones de impacto ambiental con todo lo que se deriva de ello, con los programas de manejo de los impactos y demás. Entonces, dejo esa idea de que creo que son 2 instrumentos vitales para el futuro de la biodiversidad dominicana, las áreas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental. Ricardo, un segundo. Sí, y hay nuevos retos que se están surgiendo. Desde hace 4 años se está trabajando el concepto de biodiversidad funcional. Conceptos como de igualdad de especies, funcionalidad de grupos dentro de un ecosistema. Y ya esto nos complejiza un poquito más la cosa para hacerla más divertida. ¿En qué sentido? En que tú tienes ahora una lista roja de especies. ¿Cuál es la función de esas especies en el ecosistema? Sucede que, y esto es un problema que puede estar acarreando todos los esfuerzos de reforestación que se han hecho en el país, es de reducir la funcionalidad de los diferentes componentes de un ecosistema para su viabilidad a largo plazo. Cuando tiendes a introducir 1 o 2 o 3 o 4 especies nada más en un territorio, estás reduciendo la capacidad de sostenibilidad de la biodiversidad, porque estás reduciendo la diversidad del ecosistema per se. Estos son retos que se vienen discutiendo desde el 2014 para acá y que necesitamos incorporar en nuestra discusión de conservación de la biodiversidad. No se trata solamente de conservar especies, se trata de conservar su función en el ecosistema. Correcto. Sí, yo quiero puntualizar algo que es fundamental para esto de protección, manejo de especies. Y es que la flora nuestra, por no referirme a la fauna, que también tiene la misma particularidad, tiene una cantidad de elementos, lo que llamamos los botánicos, especies raras de distribución restringida, y que a pesar de que tengamos un 25% de áreas protegidas, bien manejada o no tan bien manejada, pero resulta que hay un porcentaje relativamente alto de especies de distribución muy restringida de pequeños espacios que están fuera de esas áreas protegidas y que son las más vulnerables. Con este trabajo que hace el botánico, nosotros dentro de poco tiempo tendremos información de esas especies que están fuera, con la cual tenemos que focalizar el interés para hacer lo que se llama la conservación in situ, es decir, esas especies en su lugar, pero también la conservación ex situ. Y en ese sentido, el Jardín Botánico ha venido trabajando para desarrollar lo que es un banco de semillas o un banco de germoplasma, de manera que nosotros podamos tener allí semillas para entonces poder hacer este trabajo de conservación y eso difundirlo, y en un trabajo de buscar aliados hemos venido tocando al sector empresarial, por decir un caso. Después de la lista roja hay lo que hemos llamado una estrategia, operación rescate de esas especies. Y ya hay un grupo de empresas
que está muy motivada a apoyar con recursos el estudio, la propagación, el manejo de esas especies. Y yo traje aquí hoy, y ojalá que el camarógrafo pudiera enfocar esta plantita que está aquí. Miren, esa especie endémica de nuestro país, no conozco que esté en Haití, está en áreas fuera de las áreas protegidas. Hoy áreas que son muy vulnerables. Pero nos hemos dado cuenta, después que comenzamos a propagarla en el jardín, que es excelente para utilizarla como planta ornamental. Y que ¿Cómo se llama? Le dicen Sarcopilea domingensis, es el nombre científico. Pero es una planta de relativamente fácil propagación, parece que se adapta muy bien a ambientes diferentes y ya tiene un uso práctico. Ya nosotros en el vivero, hay muchas personas que han ido a comprarla y ya la vemos que le están dando una utilidad, porque la gente siempre pregunta, ¿y para qué sirve? Los biólogos entendemos el valor de una especie, de un ecosistema, pero la gente te pregunta, ¿y para qué sirve? ¿Se come? ¿Es medicinal? Entonces, como todavía no conocemos la utilidad de muchas especies, pues no tenemos la respuesta en la medida en que sigamos investigando, pero ya, por ejemplo, ahí encontramos una respuesta para justificar que esta especie, además del valor biológico que tiene, también tiene un valor económico. Y ahorita usted la verá en los viveros, la gente propagándola y vendiéndola como usted compra una rosa o compra una flor de Pascua. Profesora, Y yo pero quería déjeme acotar- hacerle una pregunta para que le enlace, porque hablan de las especies y demás, y yo digo de las conocidas, porque incluso tengo informes, o se tienen informes, de que seguimos descubriendo Muchísimas. especies. Sí, sí. Y usted no protege lo que finalmente no ha descubierto, y eso se descubre, ¿verdad? ¿A través de qué? De ¿Y cómo se investigación. enlaza con este tema? de investigación, investigación. de investigación de campo. Porque para describir una especie nueva hay que irse a buscar esas plantas en el campo y luego hacer, porque ahora la ciencia requiere, antes nos conformábamos con una descripción morfológica, o sea, ver la planta, describir las partes, pero ahora nos exigen ADN. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se parecen, otras que son muy diferentes, pero entonces sí tienen un acervo genético muy parecido y bueno, ahora la cosa se complica mucho. Pero el asunto es que yo quería agregar a lo que dijo Ricardo, tenemos sí que proteger también eso que no conocemos y por eso es que necesitamos las áreas protegidas, porque nuestras áreas protegidas están lejos, pero muy lejos de ser inventariadas de manera exhaustiva. Entonces, si encima de eso estamos permitiendo la destrucción, como lo que pasa en la Sierra de Bauruco, eso es terrible, porque hay ya muchísimos otros estudios que se pueden hacer, ahora que tenemos la lista roja, seguir ampliando y buscando más, es una herramienta, es un instrumento valioso que ha desarrollado el jardín y que ahora podemos entonces partir de ahí para desarrollar y buscar otros nuevos usos para esa lista roja. Pero también es que es muy compleja el asunto, es muy complejo. Yo quería volver sobre lo del pez loro porque me sirve de excusa también para lo mismo que las plantas. Poner una veda, prohibir el corte, hacer prohibiciones que está contemplado en la ley y está bien que esté contemplado en la ley, pero esas medidas deben ir acompañadas de programas de educación ambiental, de programas de apoyo a las personas que están haciendo esto porque están en una condición de miseria algunos, otros no tanto, pero en caso de que haya que apoyar a los pescadores artesanales, por ejemplo, cuya, como dice Miguel, el alto porcentaje es de pez loro, entonces esa gente no se puede prohibir porque le está quitando su medio de vida y no van a dejar de hacerlo. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Bueno, para empatar con lo último que estaba diciendo Ángela, también yo creo que hay que hacer un monitoreo adecuado. Claro. Porque si prohibimos algo, porque está con algún impacto, pero no tenemos una línea base de cómo están las poblaciones y a dónde van después que se pase X tiempo de prohibición, estamos un poco en el aire, ¿no? Pero yo realmente quería tomar la palabra para volverme a referir tanto a lo que Miguel dijo de las especies funcionales del ecosistema como a lo que refería Ricardo. Yo recuerdo siempre que el almácigo, por ejemplo, en una
posibilidad que yo tuve de visitar el Sendero de los Almácigos en Florida. Y el almácigo es una especie ecológicamente clave por todos los beneficios que aporta a toda la comunidad de especies del ecosistema. Pero refiriéndonos al tema de la funcionalidad y de las especies raras y de la diversidad, hay estudios que se han hecho desde hace cierto tiempo ya sobre la importancia de las especies naturalmente raras en una comunidad. Son las especies que están, digamos, en la retaguardia del ecosistema para cuando ocurre un impacto negativo grande, una catástrofe, sea natural o humana. Muchas veces estas especies llamadas raras son las que tienen la capacidad de recuperar el ecosistema, permitir que las especies comunes vuelvan otra vez y vuelven y se repliegan a ser especies raras. Pero esto es muy importante en el mundo que estamos viviendo hoy en día, y de ahí que se esté propugnando por las llamadas soluciones naturales, porque se considera que la medida o una de las medidas más costo efectivas para la protección contra la vulnerabilidad al cambio climático y los potenciales impactos que no todos lo sabemos, es la protección de los ecosistemas naturales, para que mientras mejor conservados estén y mientras mayor diversidad tengan, mayor será su capacidad de respuesta, de readaptación ante estos impactos, lo cual es muy importante para un país insular como el de nosotros y para nuestras altas montañas. ¿Usted quiere decir algo? Sí, bueno, no cabe duda que los sistemas nacionales de área protegida de los países son un elemento importante para la conservación de la biodiversidad. Pero aún hoy ya hay un problema alrededor de la efectividad para que cumplan con proporcionarnos servicios ambientales. Muchas de las áreas protegidas se están quedando aisladas, porque precisamente ese desarrollo desorbitado está propugnando porque se convierten en elementos aislados que no generan conectividad. Y uno de los problemas graves que tenemos es ese, precisamente lo que decía Ricardo. Hay especies que están muy localizadas en un determinado sitio que probablemente no están ni siquiera en el ámbito o en el territorio de un área protegida. Sin embargo, no hay forma de generar un mecanismo de conectividad, de desplazamiento de esas áreas protegidas, de esos enclaves que están siendo objeto de desarrollo con aquellos enclaves que están protegidos por ley. Y en muchos países y en República Dominicana se está intentando fomentar el tema de las áreas protegidas privadas, de manera que el sector privado pueda plantearse la posibilidad de que fincas donde hay algunos elementos todavía naturales puedan ser resguardados para generar esos mecanismos de conectividad. Para hacer frente a esas soluciones naturales, ya hoy de por sí no bastan solamente el tema de las áreas protegidas per se que tenemos esparcidas en todo un territorio nacional, no importa si es aquí o en cualquier otra parte del mundo. Por eso se necesita el involucramiento de otros actores e involucrar otros espacios que necesariamente no son protegidos para asegurar el desenvolvimiento de las especies. Miren, permítanme, si se quiere, una especie de provocación hacia la visión del futuro, porque obviamente lo que se ha hecho hasta ahora, ustedes lo han admitido o lo dicen, ha sido bastante, pero no suficiente, y bueno, ya estamos de cara a lo que se va a hacer de cara al futuro, ¿verdad? Y quiero poner tres cosas que a mí personalmente me inquietan y tiene que ver también con el modelo agrícola, e incluso de reforestación. Que no solo aquí, sino en muchos otros lugares. No solo hablo de cosas transgénicas, ¿verdad? Cultivos transgénicos, que son un caso en sí mismo que deberíamos tomar en cuenta, sino que hablo, por ejemplo, de que hay dos o tres cosas, porque no sé propiamente qué son, pero le llaman graneros del fin del mundo, que le dan a uno la sensación de que, bueno, miren, aquí en el futuro puede pasar algo, ya sea que venga un meteorito y cree una situación inmanejable para la especie humana, o ya sea porque ante cualquier catástrofe va a haber alguien que tendrá el monopolio de ese banco de semillas del granero del mundo. La Fundación Bill Gates, estoy poniendo ejemplos que para mí están relacionados. La Fundación Bill Gates está dando un dinero empeñados en producir una especie de carne sintética, con la idea humanitaria, supongo, no sé qué cosa, progresista,
de que si el hombre deja de consumir carne de res, pues se van a necesitar menos reses y resulta ser que esto tendrá un impacto positivo en el resto de todo, porque todos sabemos que esa ganadería extensiva se produce y se hace talando, generando una serie de condiciones que no propicias para la biodiversidad, digamos, aparte del famoso gas que producen estos animales. ¿Cuál es la perspectiva de cara a esos retos en el modelo agrícola, con respecto a la transgenia? ¿Estamos protegidos de alguna manera de cara al futuro? Porque si no viene Monsanto, viene Esteban, qué sé yo qué cosa, el ministro de Agricultura. Por favor, con la seriedad que claro yo quiero que tenga este tema. Bueno, usted ha puesto ahí 3 temas fuertes. Yo voy a responder al último, porque es algo que quizá mucha gente no se da cuenta. Las personas que comen carne todos los días son personas privilegiadas en este planeta Tierra. Si todo ser humano del planeta Tierra comiera carne todos los días, aunque fuera solo una vez, no alcanza el planeta para producir esa carne. Entonces, por eso últimamente ha habido mucho interés de crear fuentes sustitutas de alta proteína. Entonces, eso es algo que nosotros desde el área de biodiversidad apoyamos, porque todo el ganado convencional tiene un impacto muy fuerte sobre la biodiversidad. Entonces, es simplemente un asunto de matemática, de recursos. No hay recursos en este planeta que nos tocó vivir para que todos comamos carne. Ya hay personas que están haciendo decisiones, pero eso tampoco va a ser lo que va a cambiar el juego. Lo que va a cambiar el juego es que hayan otra forma de producir carne. Que lo haga Bill Gates con su Impossible Burger o el otro, yo no lo sé quién será, pero la realidad es que sobre todo en países como China, India, algunas economías emergentes, la gente tiene el mismo derecho que muchos otros países de comer carne. Entonces nosotros los que quizás estemos en otra posición de desarrollo, debemos también pensar en ellos y no ser egoístas y de que el planeta no alcanza para todo. Entonces, eso es un gran reto. La FAO, la Convención de Biodiversidad, todo el mundo ha identificado la producción de alimentos como uno de los grandes retos, o sea, reformar, cambiar el paradigma que tenemos al día de hoy de producir alimentos como quizá el reto más importante, no solo para la biodiversidad, sino para la especie humana en el futuro. Si seguimos como vamos, no es solo las especies y los ecosistemas que vamos a perder. Nosotros no podemos, no alcanza para todo el pastel. Yolanda nos ha dado su versión sobre y visión sobre el futuro, los retos del futuro de cara a garantizar la biodiversidad, que es de algún modo garantizar, ¿verdad?, la especie, la vida y la prolongación de ella en el planeta. La de ustedes. Yo concuerdo con ella, es un reto. En el mundo somos cerca de 8.000 millones de personas. Es prácticamente imposible pedir al planeta que pueda generar servicio a favor de una humanidad cada vez más creciente. El tema del aumento de la población es un debate. No hace poco leí un libro de Dan Brown que se llama Inferno, y el centro del tema es ese, el crecimiento de la población, cómo los ecosistemas no pueden suplir los servicios ambientales y las necesidades de la gente, y se plantean cosas extremas alrededor del tema. Yo creo que es un gran reto para la humanidad, para los organismos internacionales, porque además hay unas discusiones muy extremas alrededor de estos alimentos sintéticos que pudiéramos tener las implicaciones que tienen para el ser humano. Hay toda una discusión filosófica alrededor del tema. Por tanto, lo que puedo decir sí que es un tema, que es un reto, pero no cabe duda que efectivamente algo habría que hacer. No cabe duda que no hay forma de que el planeta pueda dar respuesta si tenemos un mundo en crecimiento en términos poblacional, y habrá que ser novedoso para mantener a la población en términos de suplir bienes y servicios que son fundamentales. Exacto, ¿verdad? Independientemente de que lo de la población, ya Malthus nos sugirió algunas cosas hace mucho tiempo, ¿verdad? Y uno no puede descartarlo de todo. Bueno, yo también creo que el hombre
es un ser que tiene que seguirse adecuando a la situación histórica que se vive. Y como dijo un gran señor que nos visitó hace tiempo, que hay la visión de los pesimistas y la visión de los optimistas. Ese señor en particular era de los pesimistas. Él decía que la humanidad solamente resuelve las cosas cuando toca fondo y que tendremos que llegar a una gran crisis para entonces pensar en cómo vamos a, o no pensar, pero actuar para cómo vamos a salir de ella. De todas maneras, yo trato de mantenerme del lado optimista, pero a veces el día a día uno tiene que buscar fuentes de inspiración para mantener el optimismo, porque las fuentes para el pesimismo están por todas partes y no hay que buscarlas, están ahí, las vemos en nuestros ojos todos los días. Con relación al tema de los organismos genéticamente modificados, por ejemplo, yo creo que es un tema como otros que es de ordenamiento. Es un tema muy discutido, que se discute desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista comercial, social, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que yo creo que con muchas otras cosas y como todas las cosas es un arma de doble filo, ¿no? Yo digo que un cuchillo es una de las herramientas más útiles que uno tiene en su casa. Corta el pan, corta el queso, corta la carne, pero puede matar al vecino o a otro. Entonces todo depende de cómo se use. Y es un tema que tiene muchas aristas por donde cortar. Puede ser positivo en algunas cosas, pero como todo tiene que estar regulado. En ese sentido, la República Dominicana ha dado algunos pasos. Mi colega Mateo, que representa en parte al Ministerio de Medio Ambiente, no lo ha mencionado, pero ya República Dominicana tiene una ley de bioseguridad y tiene un Comité Nacional de Bioseguridad que debe de velar por algunas de estas cosas de acuerdo al mandato que le otorga la ley. Pero tenemos que seguir caminando y tenemos que ver, todavía no tenemos grandes y graves problemas relacionados con los organismos genéticamente modificados, aunque se nos cuelan de vez en cuando sin darnos cuenta. Un ejemplo muy sencillo es en los peces de acuario, que todos esos peces bonitos que tenemos ahora, que son lumínicos, son organismos genéticamente modificados con genes de anémona que hay y que nos llaman la atención y generalmente pasan desapercibidos para la mayoría de la población. Ricardo, ¿el modelo es mejor si es una sola variedad de maíz, para la biodiversidad me refiero, o si el modelo es más sostenible de cara a que no solo en México, en el sur, en el norte o en tal o cual otro sitio, se dé lo que se da ahí? ¿De qué forma la uniformidad del modelo de cultivo transgénico y otros, ¿verdad? Ustedes saben de eso. Orgánico. ¿Están o no acabando con las abejas? Y ahí vuelvo a la relación entre las especies, ¿verdad? Y estos modelos agrícolas. Ahora el tema, y yo personalmente creo que están en peligro y que nosotros estamos en peligro. Sí, fíjate, a mí me encantan estas discusiones porque ponen a volar la imaginación y a ver realidades. Yo soy del grupo de los optimistas y creo que el hombre tiene el privilegio, la capacidad para superar situaciones. Y ahora mismo de lo que se trata es que el hombre tiene que someterse a una autocrítica y revisión de conductas y modelos. No es lo mismo una tribu en la Amazonía que una población de Los Ángeles, de Nueva York, o de Sao Paulo, de Londres. La demanda de servicio a los ecosistemas de estas grandes urbes tiene que modificarse, tiene que cambiar. Es que se han impuesto unos modelos que han cargado demasiado a la naturaleza, a un nivel que la naturaleza no puede responder a esa demanda. Y entonces se hace insostenible ese modelo. Pero yo creo que los pasos que se van dando van a obligar a ajustar eso. Con el tema de lo transgénico, es un tema apasionante, que a mí como biólogo me fascina. Y yo creo que apenas comenzamos y falta por ver muchas cosas. ¿Cuál va a ser el impacto de esto en la naturaleza como tal? ¿Cómo
la naturaleza va a responder a esta modificación que el hombre está imponiendo. Pero lo que sí es una realidad, los transgénicos responden a una demanda de mercado, a una necesidad que tiene el hombre de suplir cosas. Entonces, si queremos continuar con los transgénicos, tenemos que asegurar que esa reserva estratégica, que son las poblaciones silvestres, la tengamos ahí. Porque esos clones son funcionales desde la óptica del comercio y la demanda del hombre. Usted quiere un aguacate con una semilla de este tamañito y un mesocarpo grande, de buen sabor, y eso usted lo logra, pero ya esa semillita no es fértil. Entonces, ¿qué va a pasar si usted pierde la silvestre y se presenta un problema, como dice Sixto? Entonces, ahí es donde tiene que estar la discusión, decir, ok, esto es mi uso cotidiano para lo que yo quiero y aquella es mi reserva. Y ya lo hemos visto hace unos años con, si no me recuerdo, el tomate tuvo un problema serio. Y la solución estuvo en una población silvestre para incorporar un gen silvestre y resolver el problema que tenían estos cultivos. Porque el clon no es más que una copia. Con los errores que venga, esa copia usted la replica. Es como cuando usted agarra un documento, una fotocopiadora, lo copia. Lo que pasa con algunos profesores de la universidad y llega un momento que ya no se lee. Los problemas se agudizan. Pero entonces usted vuelve a la fuente original y ahí tiene su documento nítido. Es como algo así. Por eso yo creo, incluso con el incremento de la población humana, si ustedes se fijan, el planeta hay como un equilibrio. En Europa hay muchos países donde ya un envejecimiento de la población se reduce cada día, mientras en otros países la población aumenta. Así que la naturaleza misma tiene sus reglas, tiene sus normas, lo que pasa es que los hombres la quebrantamos y queremos imponer nuestra regla, entonces ahí fallamos. Ángela, la respuesta a la catástrofe ¿atraviesa por los graneros del fin del mundo? Sí, los graneros del fin del mundo o los bancos de semillas son una parte de la solución o la respuesta. Son parte de esa estrategia de tener parte del genoma de esas poblaciones silvestres que ahora están para lo que pueda pasar. No solamente por si viene una catástrofe, sino porque constantemente vamos a tener que necesitar de esos bancos de semillas y de ese genoma que está ahí frisado para mejorar constantemente las opciones que tenemos. Para lo transgénico, para lo eugénico o para lo que tú quieras. Pero el asunto es que yo quería decir sobre lo de la producción de carne y todo eso, yo también estoy en el lado optimista y yo creo que una parte del mundo que está cada vez haciéndose más vegetariano, realmente si vamos a seguir consumiendo soya de la Monsanto, tampoco es la solución. No es un problema de ese, yo creo, carnívoro, vegetariano. Obviamente tenemos que reducir el consumo de carne, yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que mirar que sean vegetales cada vez más sostenidos y producidos de manera orgánica y que la producción local, la producción del conuco, aunque suene raro, pero es lo más parecido a eso, es lo que es verdaderamente sostenible. Cualquier cosa que sea un monocultivo y por grandes extensiones va en contra de la biodiversidad y es terrible y riesgoso para el planeta y para la humanidad. Miguel, abejas y delfines en este contexto, de cara al futuro, a las porque abejas de hecho es que te matando los trata, plaguicidas. hasta qué punto podemos contar con que resulta fácil clonar. Mira, déjame, antes de meternos exactamente en abejas y delfines, déjame un poco ampliar este ejemplo de Ángela. Hay un pequeño paisito, vecino de Panamá, que es la Nación Cuna. La Nación Cuna no ha cambiado su estilo nunca. Y en una tarea tú puedes encontrarte hasta 62 cultivos distintos. Tú no diferencias los terrenos que son producidos de la selva. No hay manera de diferenciarlos desde el aire. ¿Y dónde están ellos? Apelotonados en las islitas de San Blas. La parte continental es la que ellos ponen a producir.
En pocas palabras, ellos nos vienen dando desde hace mucho el ejemplo de que la diversidad puede ser sostenible sin ningún problema, de que la diversidad resuelve un problema económico, resuelve un problema de alimentación, resuelve un problema de supervivencia. Quiero dejar ese ejemplo ahí para que lo busquen. Segundo, las abejas. ¿Qué pasa con las abejas? Que pican. ¿Alguna? Algunas pican. Y se ha manejado, es un tema que se ha manejado desde varios sitios y se ha creado el problema de las abejas africanas, que son más agresivas que otras cepas, por decirlo así. Enfermedades que han venido surgiendo y degeneraciones genéticas que han venido surgiendo y sin contar con el envenenamiento de los pesticidas en el territorio. Las abejas van mucho más allá de los cajones de los apiarios y del boquecito que tú le sembraste cerca para que la usen. Utilizan mucho más territorio. Por lo tanto, están expuestas a estos peligros, a estas cosas. Pero las abejas son el indicador, son el síntoma de que en conjunto los ecosistemas están teniendo problemas. Los delfines. Los delfines son carnívoros. Son animales que comen a otros peces. De hecho, donde hay tiburones y donde hay delfines, el ecosistema está sano, porque son los que están en las partes más altas de la cadena alimenticia. El tema del pez loro, porque está conectado, es interesante por esta razón. El pez loro mantiene la salud del coral. Y la mejor forma de tú saber si esta veda que se ha puesto va a funcionar es observando y monitoreando la salud de los corales. Hay metodologías para ello. Metodologías que aquí hay personal que la conoce y personal joven. Estudiantes de término de la universidad manejan esta metodología. Ha sido desarrollada para la región de Mesoamérica y el Caribe, específicamente. Y esta es una herramienta que hay que usar. Yo soy optimista, yo soy pesimistamente optimista. ¿Por qué? Porque no podemos, es cierto que yo confío en la herramienta del ordenamiento territorial. Es cierto que confío muchísimo en la herramienta de la investigación. Que confío también muchísimo en el principio precautorio. Pero de nada nos sirve quedarnos en esto si no seguimos empujando el barco. Y lo llevamos a aguas nuevas, aguas más digamos, incógnitas, que no conocemos. Hay que empujarlo todo. Y para eso están los jóvenes. Y para eso están las nuevas generaciones. Quiero ya una última ronda referirnos al tema del impacto entre el vaivén de la niña y el niño, incluyendo entre la población coralina, y a las especies invasoras. Porque tanto daño quizá causar el bendito loro, como el demonio ese que anda por ahí, que se come a todos los demás, que no distingue entre nadie. ¿Cómo que se llama? El pez león. El pez gato. Que nos lo estaban vendiendo o nos lo venden en los supermercados. El pez león. Ya un tanto para levantar el final de este encuentro. Sí, excelente punto. Yo iba a decir que no era tan fácil medir el efecto de la veda de pez loro, solamente midiendo la salud arrecifal, porque estamos viviendo unos días muy difíciles por el cambio climático, que se ve además agravado por esas oscilaciones que siempre han estado ahí. Ahora somos más conscientes y ahora son también más graves, también por el cambio climático global. Entonces, yo creo que el tema de los arrecifes es difícil de ser optimista. Hay otros temas que yo soy más optimista que los arrecifes de coral, pero en ese caso tiene muchas cartas en su contra ahora mismo. Sisto. Bueno, yo creo que tú has tocado un tema ya, o un doble tema,
que es vinculado por un lado al cambio climático y por el otro de las especies invasoras. Yo me voy a referir, ya Yoli en parte se ha referido al tema de los arrecifes y todas las implicaciones que hay, pero yo me voy entonces a referir un poquito más al tema de las especies invasoras. Uno de los grandes impactos sobre la biodiversidad, entre los mayores impactos sobre la biodiversidad, es el de las especies invasoras. Y se consideran especies invasoras aquellas especies que llegan generalmente por causa no natural, o sea, por causa de las acciones del hombre, a una geografía determinada y donde son exitosas, no encuentran condiciones desfavorables, sino todo lo contrario, y se expanden con rapidez, convirtiéndose en especies invasoras. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y es algo que a veces no es fácil de entender. Tanto la Florida, Miami sobre todo, y Puerto Rico, que son dos regiones que han tenido una larga trayectoria de muchas tiendas de mascotas con la introducción de muchos exóticos que finalmente muchos de ellos escapan, son un ejemplo de los impactos que tienen estas especies invasoras o que pueden tener estas especies invasoras. Nosotros, lamentablemente, como parte de lo que pasa en el mundo, no nos quedamos atrás. Y ya tú has mencionado el caso del pez león, que se considera que fue un escape de la Florida de un criadero para fines de mascota o de un reservorio para fines del mercado de la mascota a nivel nacional e internacional. Entonces, es algo con lo que hay que tener cuidado. Nosotros tenemos aquí algunas especies que son tan históricas como la llegada de los habitantes no pre, sino postcolombinos a la isla, como las ratas. Hay animales domésticos que cuando se hacen asilvestrados pueden causar mucho daño, como las cabras, entre otros. Pero hoy en día se siguen trayendo animales. Al hablar del demonio acuático, muchos nos fuimos por el pez león, pero Ricardo mencionó al pez gato. Hay también una especie de pez de agua dulce que también es una especie muy invasora y que tiene impactos muy negativos. Siempre es mucho más fácil de prevenir que de controlar o erradicar. Una vez que una especie se establece, es a veces muy difícil o casi imposible de hablar de su erradicación. Hay casi siempre que hablar de su control como especie invasora. El caso de las iguanas verdes parecerían animales totalmente inofensivos y sin embargo Puerto Rico está literalmente lleno de iguanas verdes. En Puerto Rico hay pedazos de carretera que se están destruyendo por la cantidad de nidos de iguanas verdes que están por debajo de la carretera. Cuando uno ve algunos manglares parece que le pasó una podadora de césped gigante que están totalmente podados porque hay lugares donde las iguanas verdes se están comiendo el manglar. Entonces se están reproduciendo sin ningún control y están teniendo impactos muy negativos. Desafortunadamente nosotros vamos en esa misma dirección, nosotros tenemos ya iguanas verdes por todos lados. Es cuestión de tiempo que la tengamos en grandes cantidades. Ricardo, en el caso botánico, que yo no diría tanto invasora, sino introducida, ¿y cuál es el daño? No, invasora también. El daño. Se convierten en invasora también. Fíjate, ahí vuelve lo que mencioné en principio, de lo complejo que es el entramado de la naturaleza. La República Dominicana, sobre todo las áreas urbanas, zonas de cultivo, hay una gran cantidad de especies exóticas ya convertidas en invasoras. Muchas de ellas como resultado de una forma inefectiva de control de estas especies, el desconocimiento que había, y entonces se introdujeron para un fin y terminaron haciendo mucho daño. Uno encuentra ahora una leguminosa que se llama Caliandra calotirso, que se introdujo aquí en los años 90, y la introdujo específicamente unos amigos de una institución que se llama Enda Caribe, que hoy son un problema, desplazan totalmente a la flora local, y entonces resulta que no es solo a la flora local, porque la fauna está asociada. Esa fauna que utiliza la flora como alimento, como refugio, entonces también la desplaza. En tiempo reciente, en mis exploraciones botánicas, hace unos años encontramos en el este, en la zona cerca de Bávaro, una especie que conocía muy bien en Puerto Rico como invasora,
una mimosa pigra, hermana del moriviví. Lo notificamos al ministerio, tomaron algunas medidas, pues resulta que hace aproximadamente año y medio, 2 años, nos encontramos que en Juma, Bonao, la orilla del río Juma está totalmente invadida por mimosa pigra y ahí no pasa, como decimos, oye, ni una rata en medio de eso. Pero la fauna está desplazada de ahí, la flora local también, y entonces tiene un impacto económico porque para un agricultor mantener su propiedad produciendo, el costo es altísimo para poder remover estas especies. Entonces, hay que hacer un llamado a las autoridades, sobre todo aduana, el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, para que hagamos más enérgicos, más fuertes los controles de introducción. Esas empresas dedicadas a traer, se compra por catálogo, por internet, y entonces te traen a la puerta de tu casa semillas de cualquier planta, animales que yo no sé de qué manera, te traen una boa, y Sixto lo sabe, una serpiente esta pequeñita, y al poco tiempo tú tienes un animal enorme, y tú dices, ¿cómo llegó? Entonces hay que poner control en esas empresas de envío. Ángela. Sí, en esas empresas de envío y en muchas cosas. Yo soy enemiga de las especies, de la introducción de especies, a menos que no sea con algo muy estudiado, totalmente necesario y justificado, realmente, porque lo estoy viendo cada día. Y el caso de las plantas es terrible, no es esa solamente. Ya tenemos aquí la introducción accidental, se supone, del famoso pomo, que muchos dominicanos creen que es algo nativo y propio nuestro y muy bucólico. Pero el pomo a la orilla del río fue una de las primeras invasoras que sustituyó los bosques ribereños naturales de muchos sitios. Entonces, ya desde ahí, eso desde el siglo antepasado, que se supone que fue accidental la introducción, pero quién sabe. Aquí trajeron el hurón y no fue accidental. Tenían un centro de distribución los ingleses en Jamaica. Y ahora qué caro nos está saliendo el hurón. Aunque lo trabajó Trujillo también para combatir la plaga de las ratas. Supuestamente. Pero en los cañaverales. Encontró muchas aves que anidan en el suelo. Se comían los huevos de la gallina. Come un lote de cosas, muchas aves pequeñas. Implementemos las boas. Claro, sale más barato las especies nativas. Y volviendo al pez león, lamentablemente el pez león ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque su distribución en profundidad es mayor que todas las que tiene la capacidad de pesca, las artes de pesca de llegarle. Puede vivir hasta 300 metros de profundidad. No hay buzo, no hay arte de pesca que nos baje hasta allá. Lo que sí podemos es decir, lo que se ha mencionado, controlarlo. Promover continuamente, constantemente su captura. Porque después de todo es muy sabroso. Entonces, si logramos mantener, controlar estas poblaciones desde la profundidad de que somos capaces de capturarlo hacia abajo, tenemos más oportunidades de que los ecosistemas, como los mismos arrecifes de coral, puedan prosperar. Tal vez ese sería un nicho para los pescadores del oro. Ese pudiera ser, pero el punto no es tanto un nicho para los pescadores del oro, porque el detalle está. Es correcto. Dice, se realizó una campaña con la que no estoy muy de acuerdo realmente, de que si no hay pez loro no hay playas. Ok, es cierto, contribuye con las playas y hay videos en YouTube muchísimo sobre ese tema. Pero el papel más importante que tiene el pez loro es mantener sano el coral. Es mantener sano el coral. En las zonas donde menos se captura o donde menos se reporta su captura, hay ciertas evidencias de que el coral se mantiene bien. Ciertas evidencias, ojo, que no podemos asegurarlo todavía. Un último sondeo, cortito. Dame un segundo con el tema de las especies exóticas invasoras. Claro. Son la tercera causa de la pérdida de diversidad biológica en el planeta. Se trata de un tema grave. Y lo peor es que cuando tiene, como la que se han citado acá, para afrontarla es un problema, porque te demanda una cantidad importante de personas, te demanda investigación, te demanda recursos. Lo ideal es que podamos prevenir la entrada de especies exóticas invasoras a cualquier país. En este caso estamos hablando de nuestro país, pero eso necesita de una rigurosidad también en los muelles y en los puertos.
y muchas veces no se siguen esa rigurosidad dependiendo de quién puede traer o no algo, ya sea planta o sea animal. En el caso del ministerio estamos desarrollando un programa preventivo y en algunos casos de control, porque la erradicación puede ser realmente muy difícil. Y pongo, por ejemplo, un caso que ha estado en La Palestra. Aquí se han querido traer abejorros para polinizar en ambiente controlado. Y en el ministerio hemos tenido una resistencia con eso. Tenemos 5 años discutiendo el tema y hemos impedido que se traigan porque se han hecho estudios y análisis de riesgo que demuestran el riesgo que representan para los abejones nuestros. Hemos hecho estudios financiados por la MESI y también por el ministerio y se ha podido demostrar que el abejón nuestro puede polinizar y sustituir el que se tengan que importar estos abejorros extranjeros, por así decirlo. Sin embargo, se persiste en buena parte de la sociedad productiva del país en querer importar y no aprovechar la oportunidad de hacer investigación con lo nuestro. Y yo quería aprovechar este espacio para invitar a que hagamos un esfuerzo con la biodiversidad nuestra, al margen, no importa el negocio que alguien quiera hacer, pero que hagamos un esfuerzo con lo nuestro. Fantástico. Miren, Yolanda León, del Grupo Aragua, presidenta, si usted fuera a salvar una de nuestras especies en peligro de extinción, ¿cuál sería? Una. Ay, mi madre. La misma pregunta va para todos, no tenemos tiempo, pero quiero sacar, digamos que este catálogo. Sí. Una. Bueno, mencionaron una de mis favoritas por su amplitud de roles que tiene el árbol del almácigo. Tantas aves que yo he visto, insectos, polinizadores, mariposas, murciélagos. El almácigo. Yo me voy a ir con ella con algo que ella no dijo. A mí me encanta la situación biológica de las tortugas, la capacidad que tienen de moverse y la dificultad que tienen realmente para reproducirse por la gran cantidad de amenazas que hay en todas las playas donde estas especies llegan. Así que me voy con la tortuga. Sí, tú. Bueno, yo me voy por el solenodón, que recientemente se ha resaltado a nivel de la prensa internacional sobre estudios de genética molecular, la antigüedad del solenodón de vida en el planeta, lo cual lamentablemente no ha sido reseñado por ninguna noticia nacional. Fue reseñado en Europa, en España, en Inglaterra, pero nosotros no reseñamos esta importante noticia. Y para conservar el solenodón tenemos que conservar todo lo que gira alrededor del solenodón. Y por lo tanto sus bosques, sus ecosistemas y sus especies asociadas. Ricardo. Sí, fíjate, yo soy un poco pragmático y yo creo que las especies de la biodiversidad tienen que dar solución a problemas. Entonces, la pimienta osúa, que es una planta históricamente usada para generar beneficio económico y que está muy amenazada, nos daría madera, empleo y un elemento importante de nuestra biodiversidad, además de ¿Cómo le conoce el pueblo dominicano a eso? Osúa. Osúa. Fantástica. Ángela. Yo me voy con Sisto, yo me voy con el solenodón, porque el solenodón ha demostrado ser resiliente, o sea, tiene todos los años del mundo aquí, sobrevivió al meteorito de Chicxulub que acabó con los dinosaurios y necesita bosque para sobrevivir. Y en el bosque podemos proteger muchísimas plantas endémicas. Miguel. Las jicoteas. Las jicoteas. Las especies de jicotea del país. Normalmente la gente no las percibe, no las ve. Sin embargo, juegan un papel de equilibrio en los humedales muy importante. Yo les agradezco a todos ustedes, en nombre de este Canal 4 RD y del pueblo dominicano, la disposición y el interés mostrado generosamente de estar aquí con nosotros, tratando este tema tan trascendente para el país y para el planeta. Muchas gracias a todos ustedes. Me voy, apuesto yo, a la biodiversidad. Ojalá podamos proteger a todas estas especies que están en peligro de extinción y que por igual son nuestras, y ojalá que sean de las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas. Hasta otro panel, al igual que